Muy bien, hermanos, vamos a estudiar entonces esta noche Génesis capítulo 48. Antes de ingresar a este capítulo, tenemos que recordar brevemente nada más de qué nos hablaba el capítulo 47. Recordemos, ya estamos en ese punto en el que de pronto Jacob está morando juntamente a todos sus hijos y la familia de sus hijos. Ellos se encuentran ahora en Egipto, ¿no? En un lugar llamado Gosén, ¿sí? Se habían encontrado ya con José. José los presentó ante el faraón y dijo algo interesante Jacob cuando se presenta ante el faraón, y de pronto faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿No? O sea, ¿cuál es tu edad? La típica pregunta, ¿no? Y de pronto él dice que tenía 130 años, ¿no? Dice 130 años y él dice que han sido buenos y malos, ¿no? Pero unos años en que él lo caracteriza como años. Cualquiera podría decir excelentes años, pero él dice que ha habido entre buenos y malos, o sea, reconociendo de que tuvo años en el que ciertamente cuando estuvo alineado a buscar del Señor, le fue bien, ciertamente, pero también vimos a este Jacob durante estos 130 años, en muchas ocasiones lo vimos en problemas, en muchas ocasiones lo vimos metiéndose en problemas, eh, comenzando por casa nada más, como robó la primogenitura y eso le costó salir de casa y ser extranjero, ¿no? Irse a otros lugares y toda una travesía que atravesó Jacob. Pero en el medio de todos esos años, él vio el favor de Dios. De tal manera que el capítulo 37 acaba diciendo de que Jacob ya tenía 147 años, es decir, había habitado 17 años en Egipto, ¿no? Y el capítulo 47 como que de alguna manera nos resume la vida de Jacob en Egipto, ¿no? Pero hoy vamos a ver un evento en uno de esos últimos días de esos 17 años, porque él dice que a sus 47 años estuvo, digo, 17 años estuvo en Egipto, por lo tanto, el evento que vamos a ver hoy es cuando Jacob tiene 147 años, cuando ya está a punto de morir, por así decirlo. Muy bien, pero también el capítulo 47 nos hablaba de algo interesante. Cuando Jacob habla con el faraón, le dice, peregrino he sido, ¿no? O peregrino soy, ¿no? Y esta palabra peregrino significa que él entendía su vida como una vida de un caminante. ¿Qué es un peregrino? Es aquel caminante que está camino a un mejor lugar, a un lugar consagrado. Y ciertamente cuando Jacob dice que él es peregrino en esta tierra, a pesar de que tenía la promesa de Dios de la tierra prometida, el libro de Hebreos nos dice que tanto los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos vieron y saludaron la promesa, porque ellos nunca llegaron a habitar como nación en el pueblo de Canaán. Lo va a hacer su generación de su generación 400 años después aproximadamente, ¿no? A través de Josué. Pero para ellos era una promesa y era una esperanza, ¿no? De que su pueblo, su descendencia, iba a llegar a la tierra prometida. Pero al mismo tiempo, también su esperanza estaba puesta en Jesucristo, ¿no? En la simiente que les fue prometido a Isaac, a Abraham, Isaac y al mismo Jacob. El Dios les dio la misma promesa de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones, hablando de Jesucristo, ¿no? Y el libro de Santiago, el libro de Romanos, el libro de Gálatas nos dice que justamente Abraham, sobre todo, dice que por la fe, Abraham dice, también fue justificado, ¿no? Por la fe, Abraham, y de la misma manera nosotros, por la fe que tenemos en Cristo, somos justificados. De tal manera que el libro de Hebreos los pone a ellos en la galería de la fe, porque tuvieron fe en la promesa de Dios, en la promesa de la simiente. Entonces ellos fueron justificados por fe, pero una fe hacia el futuro. En cambio, nuestra fe es hacia lo que Cristo ha hecho atrás, hacia aproximadamente 2000 años. Ellos veían a Cristo como el Mesías que iba a venir. Nosotros vemos a Cristo como el Mesías que vino y entregó su vida por nosotros. Pero al final la fe era puesta en Cristo. Entonces, eso nos hablaba un poco de la esperanza que debe tener el creyente en el sacrificio de Cristo, ¿no? La tuvo Josué, mismo Jacob, la tuvo y ellos lo vieron así. Entonces, hoy vamos a continuar entonces con esta narrativa, ¿no? Y verso 1 dice lo siguiente, ¿estamos ahí? Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo y a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, dice, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo,
he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, es decir, Jacob, y se sentó sobre su cama. Dice que hacen saber a José de que de pronto Jacob, el hombre de 147 años, ya al final de sus días, estaba enfermo, ¿no? Y una persona enferma a esa edad, definitivamente lo que se venía a venir era la muerte, definitivamente. Y estaba apuntando eso, y vamos a llegar a ese punto. Jacob está ya a días, en sus últimos días, ¿no? Entonces, se lo hacen saber a José. Y José, interesantemente, dice, coge, he aquí tu padre está enfermo, dice, y él tomó consigo a sus dos hijos. Y de pronto José toma a sus dos hijos. Y recordemos un poco, José, años atrás, cuando él fue ascendido como el administrador de Egipto, le dieron una esposa a José y él tuvo dos hijos, ¿no? Efraín y Manasés. Y de aquel entonces a este punto, aproximadamente ya estos hijos ya eran jóvenes, porque han pasado los 17 años de Jacob, más los hijos que él tuvo antes de que Jacob llegue a Egipto. Aproximadamente estos hijos tienen entre 20 y 22 años, aproximadamente algunos dicen 21 años, ¿no? Los hijos de José. Y José toma estos dos hijos, a veces nos imaginamos que toma dos criaturas, no, estos niños digo, estos hombres ya tenían de entre 20 a 22 años. Recuerda, cuando Jacob llegó a Egipto, José ya tenía sus hijos, porque justamente José puso por nombre a sus hijos Manasés y Efraín, ¿no? Haciendo referencia a cómo es que Dios le había permitido olvidar su dolor y cómo es que Dios lo había prosperado en un lugar extranjero. Entonces, estos hijos tenían aproximadamente entre 20 a 22 años. Dice, y se lo hizo saber a Jacob. Y vemos también, por otro lado, el interés de Jacob, porque dice, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces dice, se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y cuando la Biblia nos dice que se esforzó y nos da esos detalles, es porque tanto para José como para Israel sabían que este encuentro con sus dos hijos, con Efraín y Manasés, era de mucha relevancia y de mucha importancia. Y hoy día lo vas a ver el por qué. Entonces es un encuentro que de pronto tenía que darse, ¿correcto? No es que no era una casualidad, sino es algo que tenía que darse y ambos, tanto José como Jacob, sabían que era un encuentro muy importante. Entonces vemos en el verso 3, mira lo que dice. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y aquí vemos que ni bien cuando se encuentra Jacob con su hijo, Jacob sobre su cama, hablándole a José, y lo que está haciendo, lo primero que está haciendo Jacob, lo vemos, lo que él está haciendo es mencionar la promesa, porque está mencionando la promesa del encuentro que él tuvo con Dios. Lo volvemos a leer, el verso 3 dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, y tú dirás, dices, ¿dónde queda luz? Hagamos un poco de memoria, Génesis capítulo 28, Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú porque lo querían matar, y cuando él está huyendo de su hermano Esaú, dice, se queda a dormir sobre un monte, teniendo como almohada una piedra, y ahí se le presenta una visión, una escalera del cielo, dice que posaba sobre la tierra y llegaba al cielo, y veía él ángeles que subían y bajaban, o descendían subían y ascendían, como quieras verlo, y de pronto ahí es donde Dios le da una promesa, ¿no? Y la promesa en Génesis 28 es clara, en el verso 13 dice, ¿no? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia por el polvo de la tierra, como el polvo en la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuereis, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te hayas hecho lo que he dicho, o lo que te he dicho. Entonces vemos aquí la promesa, ¿no? Y este lugar donde Dios se le apareció se llamaba Luz, pero a raíz de eso le cambió de nombre y lo llamó Betel, ¿no?
la casa de Dios, porque ahí se le manifestó el Señor. Esta misma promesa, ahora Jacob se la está diciendo ¿a quién? A José. Le está recordando, contando a José nuevamente esta misma promesa, ¿no? Entonces es interesante ver eso, ¿no? Se lo está diciendo a José, ¿no? Cuán importante es que nosotros, y mira, lo está haciendo en los últimos días de su vida, y yo creo que durante todos sus años de vida, definitivamente, Jacob esto había enseñado a sus hijos, ¿no? Esto había enseñado a sus hijos, porque no es cualquier evento, es el evento en el que Dios se le apareció y le dio esta promesa. Luego en el capítulo 31, 35, me parece que Dios se lo vuelve a recordar. Y es más, antes de que baje a Egipto, también se le ha aparecido Dios cuando él está en este lugar llamado Berseba, haciendo un altar, y también Dios le ha recordado de la promesa. Entonces es algo que Jacob durante su vida lo tiene muy presente, aunque definitivamente su vida ha sido un va y ven, un sube-baja, pero la promesa está latente, ¿no? Es una promesa que Dios había hecho con Abraham y había sido firmada por Dios y no por Abraham. Es una promesa que depende de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad del hombre. Es una promesa que Dios lo iba a cumplir con la descendencia de Abraham. Y de esa descendencia de Abraham está Isaac y ahora está Jacob, y Jacob se lo está contando a José. ¿Cuán importante es, hasta este punto, que nosotros como creyentes que ya conocemos de Dios, contemos estas promesas a nuestros hijos? Jacob estaba a punto de morir. Quizás mañana ya no la cuente, como se dice. Pero él se está asegurando de que su hijo José recuerda esta promesa, para que esta promesa vaya de generación en generación y se mantenga viva. Cuán importante es que nosotros recordemos esto a nuestros hijos. Ahora tú dices, por esa promesa no me la ha dado el Señor. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 2, hay una promesa para todo creyente. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es una promesa para todo aquel que cree en Jesucristo. Y que el mismo Señor Jesucristo se lo ha dejado a los que creen en Él. Porque si tú lees el verso 1, dice que a los que creen en Él, Jesús le ha prometido una morada. Le ha prometido volver por ellos, volver por su iglesia y llevarnos a habitar allá por la eternidad. Es algo que nosotros debemos tener en mente, ¿no? Ponte un poco en el cuadro de Jacob, ¿no? Si de pronto hoy, no quiero desearte, no es un deseo, es un supuesto. Hoy tuvieras que partir y ya son tus últimos días, tienes una enfermedad terminal o ya tienes tus 99 años y estás consumiendo demasiado oxígeno, entonces te dicen ya tienes que partir. ¿Qué es lo que le dirías a tu familia? ¿Qué es lo que le dirías a tus hijos? Le dirías de pronto cuántas casas le vas a dejar o de pronto dónde guardaste tu tesoro, o le dirías que te está haciendo con el Señor y que no sufran y que tengan esperanza y que busquen de Dios porque vas a estar en un mejor lugar. Como cristianos nosotros debemos estar transmitiendo constantemente esta verdad a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. O sea, no esperemos todavía el último día, ¿no? Que esto sea un ejemplo de que nosotros estemos constantemente transmitiendo la promesa de seguridad y salvación que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Él nos ha prometido una morada y nos va a llevar a ese lugar. Y en ese lugar vamos a estar juntamente con Él alabándole por la eternidad. Entonces, esto debe ser real en nosotros. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay en nosotros de transmitir esto a mis hermanos? Entonces, aquí vemos a Jacob, un hombre como tú y como yo, que tuvo sus caídas y momentos cumbres y momentos bien bajos en el Señor, ¿no? Pero en sus últimos días él llega con la promesa intacta. ¿Me dejó entender? Con la promesa intacta. Puedes haberle fallado a Dios ayer, pero ¿cómo está su promesa en tu corazón hoy? ¿Estás con la promesa intacta de tal manera que lo puedes confesar a tus seres queridos y decirle, si pasa algo hoy conmigo, me voy con el Señor? Debemos estar convencidos de eso, mis hermanos. ¿Qué pasa si hoy tengas que partir? Me voy con el Señor y que tus familiares se queden con esa promesa, ¿no? De que tú te has ido confiando que te vas con el Señor. Amén. Pero también le dijo algo más. Mira, ya ahora vamos a pasar. ¿Qué más le dijo, no? Jacob definitivamente estaba muy, él sabía que eran sus últimos días, él sabía que estaba enfermo, ¿no? Entonces le está diciendo, comienza diciéndole una promesa.
ahora le va a hablar de sus hijos. Y mira lo interesante que es. 5. Y ahora, dice, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces le está diciendo ahora a Jacob, tú le dices, oye, así, ni le pidió permiso, ¿no? De pronto, así de frente le está diciendo, tus hijos, Efraín y Manasés, míos son. O sea, van a ser míos, ¿no? Y no es que de pronto, entonces van a ser, entonces él va a correr con la educación, los gastos. No, no, no. No se está refiriendo a eso. Te recordemos que es un hombre que está a punto de partir. Y cuando le dice míos son, es porque él estaba dispuesto a darles su bendición y tomarlos como hijos. Tú dices, total. Y cuando él lo toma como hijos, es un punto muy interesante que debemos de ver. Cuando él lo toma como hijo a Efraín y a Manasés, ellos van a pasar a ser partes de la tribu de Israel. Van a ser contados como tribus de Israel. Cuando tú veas más adelante, cuando se haga un relato en cuanto a las tribus de Israel, no mencionan por lo general la tribu de José, sino mencionan la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y tú dices, pues ellos no eran hijos. Aquí está el evento. Él los toma por hijos y los va a bendecir como a hijos. De tal manera que en el todo relato bíblico vamos a ver aproximadamente, vamos a ver 13 tribus y no 12. Pero siempre que menciona la Biblia va a mencionar una lista de 12. Siempre por alguna razón va a obviar a uno. En algún momento obvia a Efraín, en algún momento va a obviar a Manasés. Pero porque hay razones por el cual obviarlos. Pero siempre vamos a ver entonces en el relato bíblico las 12 tribus, pero no vas a ver ahí tú a José, sino vas a ver a Efraín y Manasés. Porque aquí él dispuso tomarlos por hijos. Qué interesante es ver esta historia, ¿no? Entonces, los va a adoptar prácticamente para darles la primogenitura, ¿no? Es una adopción. Entonces, es más, cuando veamos, en algún momento vamos a estudiar Apocalipsis. En Apocalipsis hay una promesa para el pueblo de Israel que está por cumplirse, ¿no? Cuando ya estamos en los últimos tiempos, cuando se dé el cumplimiento, hay una promesa para con Israel. Y ahí vamos a ver mencionado a la tribu de Manasés, por ejemplo, ¿no? Y no vemos la tribu de Efraín. Entonces es algo interesante cuando vemos estos pasajes, ¿no? En el libro de Reyes igual, ¿no? En el libro de Reyes vamos a ver que la tribu de Efraín es el que va a resaltar, ¿no? La tribu no sé si se acuerdan, en el libro de Reyes, te adelanto la historia, que lo vamos a ver más adelante, en el libro de Reyes, el rey fue Saúl, ¿sí? Después fue David, ¿sí? Y después de David, Salomón, y después de Salomón hubo una división. Salomón tuvo un hijo llamado Roboán, pero se sublevó otro hombre llamado Jeroboán, y el reino se dividió en dos tribus que se fueron bajo la dinastía de David con Roboán, 2 tribus, Judá y Benjamín, y otras 10 tribus que se van con Jeroboán. Y sabes, estas 10 tribus se las conocía como el reino de Israel, mientras que a la tribu del linaje de David se le conocía como la tribu de Judá, ¿sí? Entonces ahí tenemos Judá y tenemos ¿cómo se llama? Israel. Y la capital de este nuevo Israel, de estas 10 tribus, viene a ser el pueblo o la tribu de Efraín. Y ahí es donde forman como capital y levantan incluso un altar donde adoran a dioses paganos. Y es por eso que viene represalias de parte de Dios y un castigo duro para con ese reinado, ¿no? Entonces, y ahí comienza a tomar nombre la tribu de Efraín, ¿no? Entonces, es interesante ver toda esta historia, pero qué bueno es verlo en Génesis para ver cuáles son sus orígenes de estos tribus, ¿no? Entonces, es porque aquí Jacob de pronto les da la bendición. Verso 7, mira lo que dice. Porque cuando yo venía de Padán Aram, y aquí va a ser un paréntesis a su relato, Jacob, va a hablar un poco de su amada. ¿Quién era su amada? Raquelita, ¿no? Raquelita era su amada de Jacob. Dice, mira lo que dice. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, dice, como media legua de la tierra, viniendo a Efrata, dice, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces aquí Jacob recuerda incluso a la madre de José, ¿no? Se lo recuerda,
que ahí sepultó, dice a quién, a Raquel, ¿no? Pero también vemos que para este entonces ya Jacob le había hecho jurar a José de que por favor, que si él se muere en Egipto, lleven su cuerpo con sus padres, ¿no? Lo lleven donde Abraham y Isaac, ¿no? Entonces ya había hecho eso también Jacob, ¿no? Entonces, definitivamente Jacob está diciendo las cosas más relevantes para él, ¿no? Le acaba de recordar la promesa, le está tomando por hijo a los dos hijos de José, está recordando a su amada, y mira lo que dice el verso 8. Y vio Israel los hijos de José y le dijo, ¿quiénes son estos? Y yo me hago una pregunta y dije, total, le está diciendo que esos van a ser mis hijos y ahora de pronto. Pero aquí la respuesta tiene la Biblia tiene una respuesta, ¿no? O sea, ¿y por qué preguntó? Porque de pronto ingresaron los hijos, ¿no? Él sabía de nombres, ya sabía de que pronto son 17 años que él está ahí habitando en Egipto, sabía que de pronto José tiene hijos, ya los había conocido incluso, pero el detalle es de que aquí Jacob está en sus últimos días y vamos a ver más adelante que ya no veía bien, no veía prácticamente, estaba perdiendo la vista. Entonces entran los dos jóvenes y él dice, ¿quiénes son estos? ¿No? O sea, ese detalle nuevamente nos recalca que Jacob ya no se daba cuenta, ya no tenía visión, ¿no? 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercarlos ahora a mí, dice, y los bendeciré. Para eso era el encuentro. Tenía que haber una transferencia, una transmisión de la bendición o de la primogenitura. Recordemos, cuando Abraham bendijo ¿a quién? A Isaac. Isaac llamó a Esaú y bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y Jacob se llevó la primogenitura. Llegó el momento de pasar la posta nuevamente. Y la pregunta es, ¿por qué no se lo hizo a Rubén? ¿Por qué no se lo hizo a Judá? ¿Por qué no se lo hizo a Simeón? Por último, José es el penúltimo en los hijos, porque después viene Benjamín. Pero aquí lo que va a hacer Jacob es dárselo al menor. Primero los tomó por hijos, entonces, por así decirlo, técnicamente él ya tiene 13 hijos. Bueno, con José 14, si queremos decirlo, ¿no? Pero como ellos dos están en reemplazo de José, él tiene 13 hijos, ¿correcto? Ahora, dentro de todos ellos vamos a ver quién es el menor. Definitivamente Rubén está descartado, él es el mayor. Y en el próximo capítulo veremos todo lo que dice en cuanto a cada hijo. Pero hoy vamos a ver cómo bendice al menor de todos, de estos 13. Y dice, mira, entonces se está repitiendo esta escena de transmisión de mando, ¿no? De transmisión de primogenitura. ¿Quién va a ser el sucesor? Estamos en ese evento. Y es por eso que era muy importante para José, era muy importante para Jacob, por eso que tomó fuerzas y se sentó para poder hacer esta transmisión de mando, de promesa de Dios, ¿no? Dice 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Entonces, acá hay una muestra de amor, ¿no? De identificación de Jacob hacia sus nietos, que ahora son sus hijos, ¿no? Entonces, él los abraza, los besa. Ya me imagino estos nietos, ¿no? De pronto un hombre de 147 años abrazándote, apapachándote, y ellos no eran tan pequeñitos, pues ya eran adolescentes, más que adolescentes, eran jóvenes de 20, 21 años, y de pronto ya pues, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿qué tanto nos abrazas, no? ¿Qué tanto nos besas? Porque estos hombres no entendían mucho todavía sobre primogenitura, ¿no? Pero era muy importante para Jacob. Intenta abrazar a tu hijo si tuvieras un hijo, una hija de 20 y tantos años. Ya, mamá, basta, ¿no? Porque no les gusta, ¿no? Pero acá vemos a Jacob abrazando a estos hombres, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 11, dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué hermosa frase, ¿no? Si tú recuerdas un poco a Jacob, antes de descender a Egipto, cada noticia que le llegaba, después de que le llegó la noticia de que pronto su hijo José ha muerto, él durante aproximadamente, ¿cuánto? Aproximadamente 22 años, aproximadamente, se la pasó lamentando la muerte de José. Y noticia que la llegaba, él decía, van a hacer descender mis canas al Seol. Descenderé enlutado a ver a mi hijo. O sea, tenía la esperanza de encontrarse con José, pero cuando él muera, porque había tomado a José como por muerto. Y esa era su realidad, ¿no?
Pero ahora, en cuestión de meses, o bueno, ya 17 años aproximadamente, su historia cambió, ¿no? Cuando de pronto le dijeron, tu hijo José está vivo. Y él dijo, basta, yo iré a verlo. Y fue y vio a José, ¿no? Y de pronto Dios lo sorprendió porque no solamente vio a José, sino le dio dos hijos más, Efraín y Manasés. Y eso es lo que él está diciendo acá. Dice, no pensaba ver tu rostro, con ver tu rostro me bastaba, con verte vivo. Pero Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces, esto es realmente cuando Dios bendice, bendice bien. ¿No? Yo les decía, a veces en la gracia de Dios somos bendecidos y de pronto decimos, Señor, me basta con que me salves la vida. Y el Señor de pronto no solamente te salva la vida, sino te da una familia y te da la oportunidad incluso a veces de conocer incluso a muchos más miembros de tu familia. Ese es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es así, ¿no? O sea, muchas veces nos da más de lo que le pedimos o más de lo que podamos entender. No sé si te ha pasado en alguna área de tu vida, ¿no? Tú estás pidiendo por algo y de pronto Dios te da mucho más que eso, ¿no? Entonces, Efesios 3:20, mira cómo Pablo describe a Dios. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios es mucho más poderoso, es poderoso que Él puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros lo podemos pedir o entender. No sé si has experimentado a Dios en esta área. Pero déjame decirte, nuestro Dios es un Dios que realmente cuando está dispuesto a bendecir a sus hijos, lo va a bendecir. Muchas veces te va a dar más allá de lo que tú le vas a pedir o entender y vas a decir, no logro entender por qué tanta bendición, Señor. Esa es una de las expresiones que yo hice cuando conocí a mi esposa, ¿no? Dije, no logro entender por qué tanta misericordia, Señor. No lograba entender. Ahora ya más o menos lo entendí, pero aquel entonces no lograba entender. Y es así el Señor. Creen a Dios. Pero a veces nosotros, cuando vienen momentos difíciles, como vinieron en la vida de Jacob, de pronto cuando tenemos la mirada puesta en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos lamentamos. ¿Por qué yo? Mis canas deberían descender al Seol. ¿Por qué no me muero? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Y así estaba Jacob. Hasta que de pronto ahora Dios, en cuestión de unos años, ha transformado todo eso y le ha mostrado que su promesa que Dios le había hecho es real. Que no solamente perdió a un hijo llamado José, sino que recuperó a ese hijo y ahora tiene su descendencia garantizada y está en un lugar llamado Egipto, preservando toda su familia, todas sus tribus, que no han muerto de hambre, sino muy por lo contrario, se van a convertir en una nación poderosa, porque cuando salgan de ese lugar van a salir aproximadamente, dice, 600,000 varones, dice, y cada varón tiene su familia. Es un aproximado de 2 millones de personas que salieron 400 años después. Y Dios cumplió su promesa ¿con quién? Con Jacob. Entonces aquí vemos a Jacob de alguna manera expresando ese agradecimiento con Dios, cómo es que Dios lo ha bendecido y lo ha permitido ver dos hijos más. Verso 12 dice, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, dice, mira, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Es interesante, ¿no? Es que de pronto estos jóvenes estaban, ¿cómo se dice? Estaban entre las rodillas era una expresión de bendición, ¿no? O sea, estaban entre las rodillas del abuelo, ¿no? Entonces ahí dice, y se inclinó a tierra, dice, ¿no? Mira, dice algo interesante. Y los tomó José a ambos, dice, Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel. Es decir, pone a Efraín a la derecha, ya, a su derecha de José, pero a la izquierda de quién? De Israel, ¿no? Ya, mira, mejor dicho, hagamos un resumen. Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda de José, pero a la derecha de quién? Israel. Entonces, ¿por qué es importante estos datos? Cuando se bendecía o se oraba para dar la bendición de la primogenitura, por lo general se usaba la mano derecha. La mano derecha que es un símbolo de mi diestra, ¿no? Mi seguidor, ¿no? Dice, es su mano derecha, es su hombre de confianza, ¿no? En este caso, en relación a la bendición, lo que hacían era bendecir con la mano derecha. Entonces, lo que hace José es pone
a Efraín a la derecha de Jacob y a Manasés lo ponen a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen así? Mira, dice, no, estoy confundiendo yo ya, dice, a Efraín lo ponen a la izquierda de Israel y a Manasés lo ponen a la derecha de Israel. ¿Por qué? Porque Manasés era mayor que Efraín. Ese era el orden, ¿no? Manasés está a la derecha de Israel, Efraín está a la izquierda de Israel. Pero lo interesante, mira lo que dice el verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha para bendecir, y la puso sobre la cabeza de Efraín. Pero Efraín no estaba a su izquierda, ciertamente estaba a su izquierda, que era el menor. Entonces lo que hace Israel básicamente es así, ¿no? Aquí está Manasés a punto de ser bendecido, y aquí está Efraín, ¿no? Efraín está aquí, a mi izquierda. Entonces lo que hace Jacob es bendecir al menor, cruza las manos, ¿no? Y bendice al menor. Es interesante este dato, ¿no? Y mira, el verso 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, dice, aunque Manasés era el primogénito. Según la edad, Manasés era el mayor, pero aquí Jacob está queriendo bendecir al menor. ¿A quién? A Efraín, al más pequeño. 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, desde que yo soy hasta que este día, en el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Dice, y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, con estas palabras lo que hace es darle su bendición, ¿no? La bendición que fue sobre Abraham, sobre Isaac, ahora sobre Jacob, llamado Israel, se la está dando a sus últimos, ¿no? A sus nietos que vendrían a ser sus hijos, pero se lo está dando al menor. ¿A quién? A Efraín, ¿no? Y mira lo que sucede, ¿no? Verso 17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza que Efraín, dice, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Es decir, a la vista de José, el otro era el mayor, pues, ¿no? Entonces dice, pon tu mano derecha sobre su cabeza, le dice. Mira lo que pasa. 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, dice. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y vemos aquí a Israel bendiciendo al menor. Y él sabía por qué lo hacía. De alguna manera, algunos quieren darle una explicación a esto, pero si vamos a la misma palabra de Dios, diríamos, cuando Jacob fue bendecido, ¿él era el mayor o era el menor? Era el menor. De alguna manera, él sabía que él mismo también fue bendecido por gracia, porque a la vista de los hombres tenía que ser Esaú. Pero a los ojos de Dios, Dios determinó ya en el vientre de Rebeca, determinó que iba a ser como el menor, el que cogía a su hermano del talón, es decir, Jacob. Dios lo había determinado. Ahora que su madre hizo trampa y le dijo, tienes que vestirte y vamos a prepararle un plato de lenteja, todo lo demás, quisieron acelerar el proceso y definitivamente en base a esa usurpación terminó siendo bendecido, pero igual él iba a ser bendecido porque él era menor y Dios había determinado así. El libro de Romanos dice que Dios amó a Jacob. Eso es gracia, eso es misericordia, porque a la vista de los hombres debió haber sido Esaú. Y aquí nuevamente, a la vista de los hombres debió haber sido, ni siquiera debió haber sido Manasés, debió haber sido Rubén.
Pero nuevamente vemos cómo es que al final lo que prevalece es la soberanía de Dios y no la soberanía del hombre. Al final Dios es el que elige a sus primogénitos. Entonces también debemos aprender que primogénito no necesariamente entonces significa el mayor. Primogénito significa el que tiene la bendición, la supremacía. Hay otro evento en la Biblia, por ejemplo, la familia de David. No sé si han escuchado de la familia de David, los hijos de Isaí, ¿no? Cuando de pronto el profeta Samuel va a buscar el futuro rey de Israel, a la familia Isaí, de pronto pasan y hacen su desfile para elegir al futuro rey, que Dios estaba diciendo vas a ir a tal familia, y este hombre comienza haciendo desfilar a sus hijos mayores. Dice, no, él no es, él no es, él no es, él tampoco. Hasta que llegan, tengo uno pequeñito, uno menor, que está en el campo, está pastoreando, tráemelo, él es. Ese es Dios. Ese es un Dios soberano y es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, que nos muestra que no es por obras, no es por méritos, no es por un orden establecido por el hombre, es porque Él lo quiso ser así. Y lo mismo mostró en Jesucristo. Los judíos, los fariseos esperaban que de pronto el Mesías sea uno de esa cúpula, un religioso, un conocedor de la ley, ¿no? Un sumo sacerdote. Y de pronto Dios había determinado traer al Mesías a través de la tribu de Judá. Y levantó a un hombre y a una mujer, a José y a María, y de pronto nació hijo de un carpintero. Y ese es Dios, eligiendo incluso a través, por cómo venir, ¿no? O sea, aquí a la tierra. Entonces, eso nos muestra a un Dios soberano, pero también a un Dios de gracia. Entonces, mis hermanos, primogenitura no necesariamente significa el mayor. Primogenitura significa el que tiene la supremacía, el que es bendecido por Dios. Y eso es lo que ha sucedido con él. Ahora, nosotros, ¿sabes qué? La Biblia nos habla de un primogénito. El libro de Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es el primogénito, pero no es porque sea el mayor, sino es porque Él tiene la supremacía sobre todo. Pero no solo es el primogénito, sino Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Dios tiene un solo Hijo, y ese Hijo es Jesucristo. El unigénito y primogénito, el que tiene la bendición, el que tiene la supremacía sobre toda la creación. No porque haya sido creado primero, porque él no fue creado, sino primogénito significa justamente el que tiene la bendición, en quien somos bendecidos. Él es la simiente, ¿no? Él es la supremacía. Entonces, él es Jesucristo. Entonces, qué interesante es ver este evento y vemos cómo es que de pronto ahora Efraín pasa, el pequeñito, ¿no? De los 13 hijos que te dije, ¿no? Porque se añadieron 2, reemplazando a José, que era uno de ellos. ¿Quién era el menor? Efraín, no era Rubén, era Efraín, tampoco era Manasés, Efraín, y es así como es bendecido, ¿no? Entonces, qué interesante es ver esto, mis hermanos. 21 dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, dice, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y qué interesante, por eso te decía, Jacob sabía que estaba en sus últimos días, Jacob sabía que estaba a punto de morir, pero termina haciendo cosas muy relevantes, recordando la promesa, recordando a su esposa, haciendo la transmisión de bendición, es decir, la transición, pasando la posta, por así decirlo. Cuando murió Abraham hubo un Isaac, cuando murió un Isaac hubo un Jacob, cuando ahora está a punto de morir Jacob hay un Efraín, ¿no? Y así continúa, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, pero le dice algo interesante, dice, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y le recuerda a José, le está diciendo, ustedes están aquí, pero Dios, recuerden que la promesa no es a quedarse aquí en Egipto de por vida, sino recuerden que Dios está con ustedes y los va a devolver a la tierra de Canaán, a la tierra de vuestros padres, a la tierra que fue prometida para Abraham, para Isaac, para Jacob. Ahí los va a devolver, ¿no? ¿Por qué él dice esto? Porque Dios mismo le dijo, yo descenderé contigo a Egipto, pero yo te haré volver. Pero no solamente le había dicho Dios eso, en Génesis 28, verso 15, cuando le dio la promesa, también le dijo esto. Dice,
He aquí, mira lo que dice verso 28, capítulo 28, verso 15, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuereis, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Dios le dio esa promesa a Jacob, y Jacob está transmitiendo esta promesa, está diciendo, Dios está con ustedes y los va a devolver a la tierra prometida, ¿no? Verso 22 dice, yo te he dado a ti por parte dice, más que a tus hermanos. Y tú dices, ¿le dio más que a sus hermanos a José? ¿Qué dices tú? Dice, al cual yo tomé, de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco, dice, yo te he dado más que a tus hermanos, dice. Probablemente dicen algunos comentaristas que Jacob, aparte de la tierra prometida, él con el amorreo había tenido una especie de una disputa y ganó unas batallas y tenía tierras, ¿no? Entonces, pero que al final el pueblo va a volver a conquistarlo cuando vuelvan ya años después con Josué, ¿no? En la tierra del amorreo. Pero aquí lo que le está diciendo básicamente es, a ti te he dado más. Y tú dices, ¿cómo que le dio más a José si a José no le dio nada? Ciertamente, pero le dio a sus hijos, a sus descendientes, a quienes él tomó por hijos. Y a lo que a los demás le dan una parte, a José le está dando dos partes, ¿no? Por eso le dice, yo te di a ti más. Pero yo me quedo con el verso 21 y preferiría, antes que me digan, te di más en lo material, yo preferiría que me digan, pero Dios está con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Le dijo, Dios está con vosotros. Le está recordando la promesa de que Dios iba a estar con ellos todos los días, de que la presencia de Dios los iba a acompañar y que esa presencia de Dios, Dios los iba a sacar de ese reino, de ese imperio egipcio años después, ¿no? ¿Por qué lo dice esto Jacob? Porque a él mismo Dios le dijo, yo estoy con vosotros. En el Génesis 28:15, ya lo han visto, Dios le prometió su presencia. En Génesis 31:3, Dios le dijo, yo estaré con vosotros. También le dio nuevamente la promesa, le recordó nuevamente. En Génesis 31:5, dice, Jacob ya hablando dice, Dios ha estado conmigo. Y es un evento donde Jacob estaba justamente a punto de salir de la casa de su suegro Labán, cuando estaba a punto de salir de ese lugar, y dijo, Labán nos ha pagado mal, pero Dios ha estado conmigo y me ha prosperado. Entonces mira cómo es que Dios en todo el camino de Jacob, Dios ha estado. Y ahora esto está usando Jacob para animar a sus descendientes, para decirle, Dios estará contigo. Cuán importante es que nosotros entendamos esto, que Dios está con nosotros. Hay un texto muy conocido, Isaías 41:10, ¿no? Dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No es que Dios te dice, no temas porque de pronto tú eres valiente, ¿no? No temas porque tú tienes fuerzas. No temas porque no pasa nada, no. No temas porque yo estoy contigo. Es como un padre, ¿no? Es como un padre cogiendo de la mano a su hijo y diciendo, no temas, estás con papá. Y lo mismo sucedió en la vida de Jacob, en diferentes etapas de su vida. Cuando era joven y estaba huyendo de Saúl, en Génesis 28 le dice, no temas, yo estaré contigo. En Génesis 31, cuando de pronto él está en una tierra lejana de su tío Labán, de pronto sintiéndose estafado por Labán, perseguido por Labán, Dios le dice, no temas, yo estaré contigo. Ahora, cuando él está a punto de partir y dejando a su descendencia en un lugar fuera de su tierra, en Egipto, en otro imperio, nuevamente recordando esta promesa diciendo, Dios estará contigo. Cuán importante es que recordemos esta promesa nosotros en nuestra vida, que Dios está con nosotros. Tú dirás, pero esta promesa fue para Jacob, para Abraham, para Isaac. Sí, también se los dijo a ellos. Qué interesante es porque esta misma frase se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac. Pero tú dices, pero a mí no me ha dicho. ¿Estás seguro que no te lo ha dicho? Mira lo que dice Juan 14:1. No, Mateo 28, la gran comisión. Muy conocidos por los cristianos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del
mundo. Jesús dio una gran comisión a su iglesia, al creyente, para ti. Pero al mismo tiempo, al darte la gran comisión, Jesús también nos dio la garantía que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Donde estén reunidos 2 o más en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hay una promesa del Señor, Él estará contigo. En tus momentos de dolor, Dios está contigo. En tus momentos de alegría, Dios está contigo, no lo olvides. Aun cuando dudes, Dios está contigo, porque Él no depende de tu mente, tampoco de tus emociones. Su promesa es que está contigo. Y hay promesas mayores, que a todos los que han creído en Él, dice que su Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros. Dios está contigo. Aun cuando te estás portando mal y estás haciendo mal las cosas, Dios está contigo. Por algún momento identifícate con la vida de Jacob. Su vida no fue de un cristiano íntegro. Su vida fue de caídas y caídas y caídas. Pero en ningún momento Dios lo abandonó. Muchas veces Dios permitió que él sufra las consecuencias de su desobediencia, sí. Pero él estuvo siempre ahí. Y Dios le permitió de que la promesa se cumpliera en él. Aun cuando él pensó de que de pronto ya no tenía esperanza porque su hijo ha muerto, su hijo José, y lo hizo desenfocar de la promesa de Dios. Aún en esos momentos Dios estuvo con él y se le volvió a mostrar. Y no porque él lo buscó, sino porque fue Dios el que lo buscó nuevamente a través de las noticias de sus hijos, llevando la noticia de que José vive. Mi hermano, no sé cómo está tu relación con Dios. Probablemente hay días en el que se debilita. Probablemente hay días en el que piensas que de pronto Dios se ha olvidado de ti o simplemente no quieras saber nada de la oración. A pesar de eso, Dios está contigo. Está dispuesto ahí. No sé si han escuchado hay una ilustración, se llama Huellas, ¿no? Donde un hombre sueña, aparentemente sueña, y en su sueño él ve todo su caminar, ¿no? Toda su vida lo ve reflejado, dice él caminando sobre una playa, y cada vez que él daba pasos, se acordaba en su sueño de un evento de su vida, ¿no? Dice que en los eventos más exitosos, donde de pronto él estaba cumpliendo años, o de pronto él estaba ingresando a la universidad, o de pronto él estaba feliz con su familia, dice, él veía 4 huellas. Y él decía, uno son mis huellas y las otras huellas son del Señor, ¿no? Me ha acompañado. Pero dice que en los momentos más dolorosos de su vida, él veía solamente 2 huellas. Y de pronto, él cuando en sus sueños dice, se despierta y pregunta y dice, ¿por qué solamente 2 huellas en mis momentos más dolorosos? ¿Por qué no estabas ahí tú? Y dice que el Señor le responde y le dice, en esos momentos más dolorosos, yo te llevaba en mis brazos. Y es así, mis hermanos. Definitivamente eso no está en la Biblia, ¿no? Pero lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. En los momentos más difíciles, Dios ahí está contigo. Entonces, si esta palabra de esta noche, de alguna manera, Dios te ha hablado a través de la vida de este hombre, recuerda, la promesa que Dios te ha dado de la vida eterna, te la va a dar. Simplemente persevera, sigue creyendo. Y te va a permitir de que tú puedas contar esta promesa incluso a tus hijos. Cuéntaselos a tus familiares. Cuéntales que tienes ya tú una morada allá en el cielo. Transmíteselos a tus hijos. Tienes una morada en el cielo, un lugar a donde ir. Si pasara algo contigo hoy, tienes a dónde ir y que ellos lo sepan. Y quizás eso no va a aliviar el dolor, pero les va a dar esperanza. Cuando digan, mi papá, mi mamá, estuvieron bien seguros de su relación con Dios y ellos siempre decían de que si pasaba algo, se van a ir a su presencia. Que ellos lo sepan. Qué triste es poder consolar a un familiar que de pronto están con incertidumbre y no saben a dónde se fue a parar su ser querido. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que si pasa algo, nos vamos con nuestro Señor. Amén. Jacob lo sabía y esa misma verdad, esta misma realidad se lo transmitió a su descendencia. Nosotros también transmitamos eso, transmitamos la bendición, transmitamos la promesa, transmitamos el ejemplo. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre mío, Señor.